Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo utilizar Reloop, que es un looper para Reaper que he creado, pensado para directos, en el que básicamente lo que tenemos que hacer es crearnos nuestra propia plantilla con todos los instrumentos que queramos utilizar, que pueden ser MIDI o audio. También pondremos marcadores en todos los puntos donde queramos que automáticamente se vaya seleccionando y activando cada una de las pistas. Y también definiremos las zonas en las que queremos que se grabe y las zonas donde queremos que se haga loop, es decir, que se repita lo que acabamos de grabar. De esta forma, en un directo nos olvidamos de ir seleccionando pistas, activando y desactivando grabación, porque ya lo tendremos predefinido en la plantilla. Para entenderlo mejor, os voy a poner en la descripción un ejemplo usando esta misma plantilla en un directo, y ahora voy a pasar a explicaros paso a paso cómo utilizarlo para haceros vuestras propias plantillas. El primer paso es instalar el looper, que a mí me gusta tenerlo en el toolbar para activarlo o desactivarlo fácilmente. Si usamos Repack y tenemos el repositorio sincronizado, si buscamos I Love Media nos aparecerán los dos scripts que voy a estar utilizando. Este de reemplazar ítems no es imprescindible, pero es muy cómodo para ir borrando pruebas de grabación que vayamos haciendo, y este es el looper propiamente dicho. Aunque recomiendo usar Repack para tener más fácilmente los scripts actualizados, podéis usar también este looper descargando manualmente los scripts. En la descripción os dejo un enlace para descargarlos, aunque la ventaja de Repack es que podréis ir actualizando automáticamente si publico nuevas versiones con algunas mejoras o correcciones. Por comodidad, como os he dicho antes, creo que es buena idea tener el looper accesible desde la barra de herramientas. Para que aparezca, hacemos clic en Customizar Toolbar y añadimos los scripts. Voy a añadir primero el de vaciar los ítems, que es opcional. Si no tuviéramos Repack, esto no nos aparecería aquí, y lo que tendríamos que hacer es seleccionar Nueva acción y cargar aquí el script que hayamos descargado antes, seleccionarlo y abrirlo. En este caso no me hace falta porque ya lo tengo aquí. Cerramos, aquí lo tenemos. Le doy a editar y lo voy a llamar empty item con mayúsculas para que se lea más fácil. Si selecciono aplicar, ya veis que aparece aquí. Ahora voy a añadir de la misma forma el script del looper, y recordad que si no os aparece aquí tenéis que cargar manualmente la acción. Lo selecciono, cierro, se me ha movido, lo voy a poner aquí abajo. Lo edito para cambiarle el nombre y le voy a llamar Live Loop, que son dos palabras clave que vamos a usar, ya que los ítems de grabación se llamarán live y los de repetición se llamarán loop. Así, si no nos acordamos, veremos aquí cuáles serán los nombres clave. Y desde aquí podremos activarlo y desactivarlo. Eso en cuanto a la instalación. Vamos a ver primero cómo funciona con MIDI. Añadimos una pista con un instrumento virtual. En este caso voy a utilizar un piano que ya tengo en una plantilla. El siguiente paso es crear un marcador. Aquí es importante que el nombre del marcador coincida exactamente con el nombre de la pista, ya que cuando el looper está activo y llega a un marcador, busca una pista que tenga ese nombre exacto y la selecciona. El siguiente paso es insertar ítems MIDI vacíos, da igual que sea una pista MIDI o una pista de audio. Lo voy a dejar de este tamaño, aunque podríamos cambiarlo si quisiéramos. Y en propiedades tenemos que cambiar el take name, poniendo el nombre que queramos y añadiendo al final la palabra live, para indicar que será una zona de grabación en directo. Aquí aparecerá ese nombre. Voy a insertar otro ítem MIDI, lo estiro hasta donde quiero y en nombre le pongo exactamente el mismo nombre del ítem de grabación, pero cambiando la palabra final live por loop. Eso indica que esta es la zona donde se va a repetir en bucle lo que se haya grabado en el ítem live. Esto sería un ejemplo de una de las plantillas más simples que se pueden crear. Ahora vamos al inicio y activamos el looper. Vemos que se han producido muchos cambios de forma automática. Por ejemplo, se han coloreado en rojo las zonas de grabación y en verde las de loop. La zona de loop se ha subdividido en ítems del mismo tamaño que el ítem live. Si estamos con el cursor antes de la zona de grabación y después o en el mismo punto del marcador con el nombre de esa pista,
veremos que se ha hecho un time selection en la posición exacta del primer item live de esa pista. Se ha seleccionado también esa pista, se ha cambiado el modo de grabación. Por un lado se armará automáticamente al seleccionarse y por otro, si esa pista es MIDI, se habrá puesto como overdub. La grabación global ha pasado a ser Time Selection Auto Punch y así se grabará en las zonas seleccionadas, que coincidirán con las zonas con nombre live. Voy a hacer una grabación de prueba. Activo el metrónomo. Otra cosa que puede ser muy útil en pistas MIDI es cuantizar en la propia grabación para que el loop se escuche más uniforme. Yo trato de que la primera pista tenga un ritmo marcado y así también puede servir de guía para las demás, aunque en este caso voy a tener activo el metrónomo igualmente. Voy a deshacer. En las pistas MIDI, si ya hemos pasado la zona del marcador de una pista, es decir, la pista ya está seleccionada, y comienzo a tocar algunas notas ligeramente adelantadas a la zona de grabación, el looper captura esas notas y las coloca al inicio del loop. Esto lo he hecho así porque es muy habitual que nos adelantemos un poco y de no ser así, esas notas previas se perderían. Es una de las razones por las que recomiendo que haya al menos unos 200 o 300 milisegundos entre la posición del marcador y el inicio de la grabación, siempre que sea posible. Otro elemento a destacar de este looper es que la parte de los loops puede replicarse en cualquier parte del proyecto. Puede ser, por ejemplo, en otra pista y con otras características. Por ejemplo, voy a crear otra pista de piano, aunque podría usar cualquier otro instrumento. Cambio el nombre de la pista para que no se llame exactamente igual y el marcador sepa qué pista tiene que seleccionar. Coloco un ítem P-Loop en la nueva pista y voy a hacer que, aunque tenga el mismo sonido, que suene 2 semitonos por debajo. Ahora voy a grabar para mostrar esas dos características que, si tocamos antes, se incorpora al inicio del loop y cómo se puede copiar también el contenido en otra pista. Ya habéis visto que incluso entrando mucho antes, lo he exagerado, mientras las notas continúen pulsadas al entrar en la zona de grabación, se incluirán en el inicio del ítem. Ok, voy a borrar esta pista. Voy a utilizar el otro script que os comentaba al principio para vaciar los ítems sin cambiar su nombre, ni posición, ni ninguna otra característica. Voy a añadir esta vez una pista de bajo. Le añado aquí un marcador con el nombre de la pista del bajo para que se autoseleccione cuando lleguemos a este punto. Añado un ítem para la zona de grabación de esa pista. Le voy a llamar va live, por ejemplo. Y creo la zona del loop con el mismo nombre y la palabra loop al final. Activamos el loop y veis que si estamos aquí selecciona la primera pista y su zona de grabación, y al llegar a este marcador se seleccionará la pista del bajo y se grabará en la zona del live. Recomiendo siempre que vayáis a grabar que, por si acaso, desactivéis y activéis el looper si estuviera encendido, por si desde la anterior activación hemos tocado sin querer algo, como por ejemplo cambiar el modo de grabación de una pista o cualquier otra cosa. Veréis que se desactiva automáticamente cada vez que paremos una grabación. Si necesitáramos cambiar de pista y comenzar a grabar justo al terminar la grabación anterior, voy a vaciar los ítems, ¿qué ocurrirá? El cambio de pista se prepara unos milisegundos antes del marcador, por lo que es posible que perdamos algo del final de la pista anterior. Aunque esto no se suele notar demasiado, a no ser que toquemos notas justo al límite. Pero lo más importante es que probablemente perderemos las notas del inicio de la siguiente grabación, ya que el cambio de pista y la preparación para la grabación no es instantáneo.
Voy a tratar de grabar algo parecido a lo que he tocado antes, pero con esta configuración. Ya veis que la primera nota que he tocado del bajo ni se ha escuchado ni se ha grabado porque ha tardado un poco en activarse la pista. ¿Cómo podemos solucionarlo? Voy a deshacer esto. El truco está en adelantar unos milisegundos el cambio de pista. Lo mejor es ir haciendo pruebas hasta que encontréis el punto donde no perdáis demasiado de la grabación anterior y se escuchen las primeras notas de esa pista. Calculad que normalmente es suficiente con adelantar el marcador unos 200 o 300 milisegundos. Aquí probablemente podría haber apurado un poco más, es un poco ensayo-error. Así que siempre que sea posible os recomiendo pensar en los loops de tal forma que haya espacio suficiente entre cada final de grabación, el siguiente marcador y el inicio de la siguiente grabación. Ahora voy a añadir una pista con audio que veréis que funciona muy parecido. Voy a usar una plantilla con la melódica que la grabo a través del micrófono. Voy a hacer el cambio de pista por aquí. Recordad que el nombre tiene que ser exacto al de la pista. Aunque la pista sea audio, también utilizo ítems MIDI para definir las zonas de grabación y de loop. Esta vez la voy a hacer un poco más larga. Cambio el nombre al ítem poniendo siempre live al final de la zona de grabación. Y el mismo nombre pero con loop para la zona de reproducción. Y voy a hacer una prueba de grabación. ¿Os habéis fijado que se ha escuchado un pequeño silencio en el directo entre el final de la zona de grabación y la primera repetición del loop? Esto es porque necesita un momento para cerrar el ítem de audio, procesarlo y copiarlo. Luego en los loops sucesivos eso ya no ocurre porque ya se ha procesado, pero sí en el primero. Lo que yo suelo hacer en otros casos es intentar no cambiar a otra pista nada más salir de la zona de grabación del audio y tocar por encima también al inicio de la parte del loop, aunque eso no se vaya a grabar. Y así ese mini silencio pasará desapercibido. Lo voy a grabar de esa forma ahora. Ya veis que así prácticamente no se ha notado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si el marcador estuviera puesto justo aquí, perderíamos algo del inicio de la grabación y si tuviéramos otro cambio, otra pista justo aquí, perderíamos también un poco del final. Es ir haciendo pruebas según lo que necesitéis y ajustando dónde posicionáis cada marcador. Otra particularidad que tienen las pistas de audio es que si nos acercamos a los puntos de corte entre zonas de grabación o cada loop, veremos que se han creado automáticamente unos mini fade out y fade in para hacer más suaves las transiciones y que no se escuchen clics bruscos. Esto va a ocurrir en todas las repeticiones. Voy a reiniciar las pistas, aunque ahora se mantendrán esos fades. Si quisiéramos tener fades personalizados y no los que se crean por defecto, que veis que se crean cada vez que activamos el loop, lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre de la pista y que el nombre comience por la palabra manual. Y de esa forma se respetarán los fades que hayamos puesto manualmente. Otra de las características de este looper es la posibilidad de tener todo el rato activa alguna pista. Por ejemplo, puedo añadir una pista para la voz que monitoree la entrada del micrófono de forma continua para que se escuche independientemente de que a la vez se estén grabando otras pistas con el looper. Para hacer esto tengo que poner al inicio del nombre de esa pista la palabra monitor.
Ahora veréis que cuando activo el looper, esa pista se convierte en input monitoring only. ¿Por qué no grabo en esa pista? Porque este looper funciona con el modo de grabación auto punch y solo se grabarían pequeños fragmentos. Si queréis que la sesión quede grabada, incluyendo también esa pista, la solución sería grabar el live output al disco. Me había olvidado explicar un pequeño truco si no queréis estar con el metrónomo sonando en el directo. A diferencia de los loopers más libres, al tratarse de un looper predefinido, tenemos que ceñirnos exactamente al tempo y a la estructura que tengamos en la plantilla, por lo que tenemos que encontrar alguna forma de hacer el ritmo exacto. Una opción es añadir una pista a la que podemos insertar el click source, que es básicamente el sonido del metrónomo. Lo podemos poner antes de comenzar a grabar para tener una referencia del tiempo, y si cuantizamos la primera pista de grabación y es bastante rítmica, luego nos servirá de guía. También, por ejemplo, podríamos alargar el clic un poquito si no conseguimos llevar bien el ritmo. Y otra opción sería el enrutamiento de la pista, desactivar el envío al máster y enviarla a algún hardware para que, por ejemplo, solo nos suene por los auriculares si es que tenemos esa opción. También podemos dejarlo muy bajito de volumen. Bueno, es ir probando qué opción nos va mejor. Y ahora os voy a enseñar un ejemplo de una plantilla más compleja para que veáis qué posibilidades tiene este looper. Para ayudarme con el ritmo, aunque puse un click source que era mi idea inicial, en algunos tramos perdía la referencia de ritmo y preferí grabarlo con metrónomo y luego exportar el proyecto resultante sin el metrónomo, que es la versión que se escucha en el vídeo que os voy a poner a continuación. Aquí empiezo con un piano cuantizado que se escuchará en toda esta zona. En esa pista luego ya no lo repito, sino que tengo nuevas zonas de grabación y de loops. Aquí entro con una guitarra que se va a repetir aquí y aquí. Aquí entra un bass drum, aquí una caja, que aunque veis que el cambio de pista es justo en ese punto, al no tocar ninguna nota justo en el punto de entrada no hay ningún problema. Aquí toco una nota de guitarra y en esta otra pista que veis que el ítem de loop tiene exactamente el mismo nombre, la repito pero un semitono más abajo. Aquí tengo unas cuerdas que las repito mucho más adelante. También tengo algunas zonas de grabación con live que no tienen su zona de loop. Así queda grabado luego en el proyecto, aunque no vaya a reutilizar esa zona en ningún otro sitio. Bueno, ya os hacéis una idea de lo complejas que pueden llegar a ser las plantillas. Lo mejor es que experimentéis y por favor enviadme algún vídeo de algún directo usándolas, que me haría mucha ilusión. Y os dejo a continuación con el vídeo de usando esta plantilla. Veréis una diferencia, que es que las zonas de grabación se llamaban record en vez de live porque lo hice hace tiempo y con una versión antigua del looper.